Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Después de pedir que expulsaran a España de la OTAN, Donald Trump saludó con cordialidad y entre sonrisas a Pedro Sánchez en Egipto, a cuyo gobierno se dirigió además en torno amistoso. Es lo que vimos en esa cumbre del lunes en Egipto, lo pudo ver todo el mundo. Y por eso mismo le preguntamos ayer aquí al presidente del gobierno, que dijo que las cosas estaban bien con los Estados Unidos. Es que nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas. El presidente estadounidense y un gobierno de coalición progresista como es el que ahora mismo hay en España, las relaciones entre Estados Unidos y España son muy positivas y muy profundas, están muy consolidadas. Es decir, la cifra de gasto en defensa de España por ahora es inamovible. Sí, es que, a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el que nos sentimos absolutamente satisfechos. Dijo Sánchez que no incrementará el gasto militar a costa de recortar el gasto o la inversión social. Eso fue por la mañana. Por la noche y después de ese tono cordial que vimos en Egipto, Trump volvió a la amenaza. Esta vez no con la OTAN, sino con la posibilidad de imponer aranceles. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Estoy muy descontento con España. Es el único país que no aumentó su número al 5%. España lo está haciendo muy bien a nuestras espaldas. A España le va muy bien, decía Trump. Recibe protección, aunque tú no quieras dársela. Están como en medio. Van a estar protegidos automáticamente. ¿Qué van a hacer los otros países? No importa si dijeras que no les vas a proteger porque están bastante protegidos. Así que ¿qué van a hacer? ¿Pasar por los otros países y atacar a España? No creo. Así que lo que propone Trump es: siempre pienso en darles un castigo comercial a través de aranceles. Puede que lo haga. Creo que es increíblemente irrespetuoso. España es el único de todos los países de la OTAN que dijo eso y creo que deberían ser castigados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Pues habrá que ver en qué se concretan estas amenazas de Trump, porque España forma parte, como decíamos, de la Unión Europea, que es con quien Washington negocia en bloque su política comercial y con quien decide imponer aranceles que son comunes. Las tasas que impusiera España serían, por tanto, para toda la Unión, de forma que si castiga a España con un producto, podría estar castigando ese mismo producto de otros países comunitarios. Y por otra parte, el Tratado Fundacional de la OTAN no contempla la posibilidad de expulsar a ninguno de sus socios. El caso es que así, con este ambiente, va a producirse esta mañana una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, donde prevé participar Margarita Robles. Nos vamos a Bruselas, que es donde está la sede de la alianza y donde ya ayer el embajador de Estados Unidos señaló a España. Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días, sí, también el embajador de Estados Unidos ante la OTAN insiste, porque todos los aliados deben cumplir el compromiso de La Haya sin excepciones. Washington presiona a España intentando situar el debate en la casilla de salida, aunque fuentes diplomáticas insisten en que el compromiso adquirido por los aliados no es vinculante y que España podrá asumirlos destinando el 2,1% en defensa. La de hoy será la primera reunión de los ministros del ramo tras las palabras de Donald Trump sugiriendo que España salga de la OTAN, aunque esas mismas fuentes quitan hierro a las declaraciones del republicano. La reunión de este miércoles estará centrada en el refuerzo de la defensa del flanco oriental y la respuesta a las recientes violaciones del espacio aéreo, incursiones que la Alianza Atlántica sigue sin atribuir directamente a Rusia. ¿Qué productos podría gravar Donald Trump con sus aranceles, teniendo en cuenta que esos aranceles se aplicarían en bloque a los productos europeos? En todo caso, el gobierno, que salió hasta ahora sorprendido por los halagos de Trump en Egipto, se encuentra ahora con esta amenaza desde Washington y así es como va a llegar a la sesión de control que en menos de una hora se va a producir en el Congreso. La escucharemos aquí en directo, donde, por cierto, hay otro gran asunto que va a capitalizar la sesión y es la nueva declaración de José Luis Ábalos ante el juez del Supremo, que va a decidir si envía a prisión o si deja en libertad al exministro y ex número 3 del Partido Socialista. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Esa es una opción que está ahora mismo sobre la mesa, la posibilidad de que Ábalos pueda entrar en prisión, según lo que declare hoy. Hay que decir que Ábalos ha intentado alargar el plazo, cambiando de abogado a última hora, pero eso no le ha servido ante el Supremo. No, porque el juez Puente entiende que la renuncia de Ábalos a su abogado se produjo en fraude de ley, porque aunque tal y como pretendía el exministro le hubieran asignado un abogado de oficio para su declaración, este letrado no tendría tiempo para estudiarse la causa y habría que posponerla. De ahí que el juez diga que la estrategia de Ábalos era un ardid para retrasar su comparecencia y le obligue a acudir hoy con el abogado que despidió o, en su defecto, con uno nuevo al que designe y que demuestre que conoce el caso. Como dices, el juez avanzó en su auto que al término de su declaración
declaración estudiará si manda o no a Ábalos a prisión, algo que como mínimo van a pedir las acusaciones populares. Está por ver que esto sea así, porque el último informe de la UCO no aporta grandes novedades más allá de cuantificar en 95.000 euros aquello que ya se sabía, que supuestamente Ábalos disponía de un dinero no justificado que era custodiado por Koldo. Para enviar a alguien a prisión hay que justificar hoy que existe un riesgo de fuga no advertido hasta ahora, un riesgo de reiteración delictiva difícilmente justificable, ya que Ábalos ha perdido todo poder político, o un riesgo de alteración o destrucción de pruebas cuestionable, porque Ábalos ya ha sido registrado sin que le hayan encontrado relevantes evidencias incriminatorias. Campos, hasta luego. Hasta ahora. En el Senado, mientras, en la comisión que investiga el caso Koldo, hoy declara la empresaria Carmen Pano, que es quien dijo ante el juez que llevó 90.000 euros en metálico a Ferraz por orden de Víctor de Aldama. En su entrevista de ayer aquí, Sánchez habló del pago en sobres, acusó al PP de confundir pago en metálico con pago en negro y dijo también que su hermano y su mujer son inocentes. Sobre el caso Begoña Gómez, hemos accedido en la SER al vídeo de la última audiencia del juez Peinado. Ahí se puede escuchar al fiscal del caso, como le dice precisamente al juez Peinado, que está planteando hipótesis fabulosas, o lo que le dijo también al juez el abogado de Begoña Gómez. Creo que desde que desapareció la Inquisición nunca había yo conocido una investigación del carácter y del tenor de la que está sufriendo. O se puede escuchar también a las acusaciones populares pidiendo que declare Pedro Sánchez. ¿Cómo se explica que se pueda constituir una cátedra y entre en funcionamiento sin cumplir los propios requisitos que la Complutense establece? Pues por el delito de tráfico de influencia o el resto de delitos que nosotros citamos. Con el PP apretando al gobierno por el caso de Begoña Gómez, con lo que pueda pasar hoy con Ábalos en el Supremo, y a pesar de asumir que puede que no tenga presupuestos, el gobierno se aplica en la idea que ayer quiso transmitir Sánchez en la entrevista, cuando aseguró que la legislatura va a aguantar hasta 2027, pase lo que pase. Incluso dijo que se presentará a las siguientes elecciones. Bueno, ¿cómo aplica el gobierno esa idea? Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento planteando la batalla ideológica con el PP por el derecho al aborto para blindarlo en la Constitución frente a lo que llamó ola reaccionaria. Sí, en la Moncloa son conscientes de que hay muy pocas opciones de que ese blindaje constitucional del derecho al aborto prospere. Necesitan sí o sí de la participación del PP en el trámite parlamentario, pero lo que busca el Ejecutivo es, como dices, dar sobre todo la batalla frente a la ofensiva que la derecha, dicen, está planteando contra este derecho de las mujeres solo por su pugna electoral con la ultraderecha de Vox. PSOE y Sumar buscan, por tanto, la manera de mantener vivo el debate para exprimir la división que este asunto genera en el seno del PP, más en concreto entre Génova y la Comunidad de Madrid, a quien interpelaron ayer desde el presidente del Gobierno, a quien hoy por hoy a la ministra de Sanidad tras la reunión del Consejo. Pero sí que espero, y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres. Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable. Sánchez se mostró ayer abierto incluso a la posibilidad de convocar un referéndum sobre este tema, algo que añadiría más presión al PP. Además de pactar el texto para la reforma de la Constitución, la coalición envió ayer de nuevo a las comunidades un requerimiento, esta vez formal, para que aprueben el registro de médicos objetores. Guille, gracias. Hasta luego. Respondió Ayuso a Pedro Sánchez. Se lo digo porque hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? Fue llamativo que Ayuso compareciera ayer a la misma hora en la que Feijóo estaba anunciando una propuesta a la que la dirección del PP quería dar toda la importancia. Explicaba su plan para la inmigración con la que quiere frenar el auge de Vox en las encuestas. La nacionalidad española no se regala, se merece. La nacionalidad española no se regala, se merece. El plan de Feijóo plantea que los inmigrantes acrediten en un examen un nivel medio alto de español y un conocimiento institucional, legal, cultural e histórico del país. David Junquera, buenos días. Buenos días. Pues según Feijóo, sus propuestas no tienen ni un pelo de Vox ni un pelo del Partido Socialista. Hay 2 formas de que la inmigración irregular siga siendo un problema. Una es la que propone el Gobierno, no hablar del tema porque creen que no les da votos. Y otra, la que propone Vox, hablar del tema sin ofrecer soluciones posibles porque creen que así consiguen votos. El líder del PP defiende que ellos no son ni duros ni blandos, que son firmes, pero sus medidas se acercan a muchas que le hemos escuchado a la ultraderecha y sus reflexiones sobre cómo no debe ser una política migratoria también.
Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestras ciudades en lugares irreconocibles de nuestro país. Habla el gobierno de tufo xenófobo y replican fuentes de Génova. Nosotros no vamos a competir con Vox porque los problemas que genera la inmigración afectan más a los votantes de izquierda. Por eso sentencian. Lo que queremos es apelar al votante descontento del Partido Socialista, porque una mayoría quiere más dureza en materia migratoria. Feijóo dice que su propuesta no es la de Abascal. Esto es lo que dice Abascal. Y es que son frases literales que he dicho en discursos, en mítines y nada, pues yo no sé si él lo sabe o si es algún asesor que le dice esta frase que se me ha ocurrido y la ha copiado. Bueno, pero están bien dichas esas frases, están muy bien, ¿no? Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Dice Donald Trump que ha empezado ya la segunda fase del plan de paz para Gaza, que es la que incluye la desmilitarización. Se refirió a Hamás directamente. Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Saben que no bromeo, dijo Trump en el despacho Oval. Y a la estela de estas declaraciones se ha pronunciado Netanyahu esta madrugada cuando ha advertido a Hamás de que si no entrega las armas se va a desatar un infierno en la tierra. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Conviene insistir en eso, en que una vez firmado el alto el fuego, estamos en el momento de comprobar no ya si se avanza en la nueva fase, sino de saber si se está cumpliendo la primera, porque entra menos ayuda humanitaria de la que se comprometió y hay más muertes en la franja. Las dificultades han vuelto en cuanto Trump y su triunfalismo han abandonado la región, lo que evidencia la fragilidad de lo conseguido hasta ahora. Los últimos obstáculos parten del retraso en la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos. Todavía faltan 20. Este responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja reconoció este martes que se va a tardar tiempo en localizar esos cadáveres entre los escombros de Gaza, esos y los del resto de palestinos que todavía están bajo esos escombros. Esta posibilidad se contempló en las negociaciones, pero Israel lo considera un incumplimiento del pacto y lo está utilizando para retrasar la apertura del paso de Rafah o limitar a la mitad la entrada de ayuda humanitaria acordada. A esta hora parece que la cosa vuelve a encauzarse. Israel anuncia que va a dar marcha atrás hoy a esas medidas después de recibir anoche los cadáveres de 4 rehenes más, pero mantiene los ataques. Los tanques han abierto fuego esta misma mañana al este de la ciudad de Gaza. Este martes se confirmaron las 6 primeras víctimas desde el inicio de este alto el fuego. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Todavía algo más, porque es relevante de lo que dijo ayer Donald Trump. Aseguró que los Estados Unidos han matado a 6 personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha que procedía de Venezuela. Y en el despacho Oval lo que hizo fue recibir a su socio Javier Milei, presidente de Argentina. Lo que hace Donald Trump es condicionar las ayudas de Estados Unidos a Argentina al hecho de que Milei gane las elecciones legislativas, que son elecciones que se van a producir dentro de 11 días. Si Milei no gana, no seremos igual de generosos, vino a decir. Algo más todavía. Si un socialista o un comunista gana, según Donald Trump, te sientes distinto a la hora de hacer una inversión. La Junta de Andalucía va a aprobar nuevos planes para mejorar los cribados de cáncer, en este caso de colon y de cuello de útero, mientras vamos conociendo nuevos testimonios de personas con pruebas sospechosas a las que no avisaron. Sevilla, Elena Carazo. Sí, testimonios de fuera de Sevilla que tienen que ver con otros tipos de cáncer, como Antonio de Algeciras, que se hizo cribado de cáncer de colon en 2019, no le informaron de los resultados, reclamó y descubrió que lo habían sacado del programa, a pesar de tener antecedentes. 5 años después lo volvieron a llamar, pero tardaron casi un año más en entregarle los resultados. En el 2019 me hice la última prueba, que me enviaron a la privada y jamás me mandaron el resultado de esa prueba. Y me han tardado más de 2 años entre hacerme las pruebas y darme el resultado. En Huelva son 15 las mujeres que han trasladado a la Asociación Onubense de Cáncer de Mama documentación sobre retrasos en el cribado. Hoy la Junta aprueba planes integrales sobre los cribados de cáncer de colon y de cuello de útero que se suman al plan de choque del cribado de cáncer de mama y ante el que el Gobierno andaluz reconoce que está teniendo problemas para contratar médicos y radiólogos de refuerzo. El primer ministro francés, y salimos de nuevo al exterior, en una situación de extrema debilidad, no ha tenido más remedio que suspender la contestada reforma de las pensiones para impedir que los socialistas secunden la moción de censura contra el gobierno. Eso evitará que la edad de jubilación pase de los 62 a los 64 años. París, Lucía Rivera.
La crisis parlamentaria no va a virar en crisis de régimen, aunque algunos lo quieran, ha dicho el primer ministro, cuyo gobierno sobrevivirá de momento porque ha pronunciado la frase que los socialistas querían oír. Suspendemos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. Le Cornu quiere organizar una conferencia sobre las pensiones y el trabajo junto a los interlocutores sociales. El Partido Socialista ha sido crítico con el macronismo, pero también ha llamado la atención sobre una ultraderecha a las puertas del poder. Por eso y por los gestos del primer ministro, no van a unirse todavía a la censura del gobierno. Sigo en la oposición, pero quiero que haya un debate, ha explicado el líder socialista Olivier Faure. Frente a las censuras de parte de la izquierda y la ultraderecha que se van a votar el jueves, Le Cornu quiere avanzar, por eso renuncia a usar el decreto durante su mandato. Para compartir el poder con el Parlamento, eso dice también es una ruptura. Así la Asamblea y el Senado trabajarán sobre unos presupuestos que tienen como objetivo situar el déficit por debajo del 5% del PIB en 2026. Y hay todavía una coordenada económica más que completa el dibujo de la actualidad, el Fondo Monetario Internacional, que mantiene sus previsiones y sitúa a España como la economía avanzada que más crece este año. Calcula un crecimiento del 2,9%, impulsada por el turismo, la creación de empleo y los fondos europeos. España duplica el ritmo de la eurozona y volverá a crecer un 2% el año que viene, según estas previsiones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.